Marlaska, dimisión. Hoy el Partido Popular recoge cable porque hoy, ya sin ese blindaje parlamentario, lo que se dice en entrevistas en medios es encubrimiento, no, quizás no lo sabía. Y la exconcejala del Partido Popular en Móstoles la ha citado usted como testigo y conociéndola va a tener dos problemas. El primero es que va a tener que ir sin pinganillo y el segundo que va a tener que decir la verdad. No sé si es consciente que usted va a tener que explicar que mandó a dos sicarios a proteger al alcalde de Móstoles. Por el medio Salazar, bragueta arriba, bragueta abajo. Pretenden comparar al alcalde de Móstoles cuando no era un caso de acoso sexual. Cambio por el camino. El ayusismo se muestra por primera vez dividido y esta guerra abierta enfrentaría a dos gurús para la presidenta de la Comunidad de Madrid. A Miguel Ángel Rodríguez le conocemos, pero a este hombre no tanto. Es Antonio Castillo Algarra y sería la otra mano derecha de Ayuso, su hombre en educación y cultura. Actor, dramaturgo y hasta esta mañana director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Hasta esta mañana porque acaba de presentar su dimisión. El gobierno de Ayuso dio 7 contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los pocholos. Bueno, venimos hablando de varios frentes abiertos que tienes concretamente el PP de Madrid. Ha habido un par de recogidas de cables precisamente en lo que tiene que ver con el tema de abusos sexuales. Claro, ya sabéis que el otro día se conoció, ¿no?, que el DAO, el jefe de la policía, bueno, pues se había admitido a trámite una denuncia de una subordinada, de un agente, y parece que hay pruebas. Vamos a hablar de todo eso, pero hubo acusaciones directas en el Parlamento donde, claro, al estar aforados pueden hacer ese tipo de acusaciones sin tener problemas legales, en el cual dijeron que Marlaska había estado ocultando. Bueno, el abogado ya, digamos, ha declarado que no lo sabía absolutamente nadie y que se ha informado en el momento que ha sido admitida a trámite. Hay cosas gravísimas que se están escuchando, como que se hizo pública su identidad en grupos policiales, incluso que un enlace sindical policial puso los datos de esta mujer en una web de prostitución, es decir, cosas terribles. Y luego con el tema de Móstoles, que recordar que ha habido ya la denuncia, se ha hecho efectiva por parte de la concejala del PP. Claro, la respuesta del PP fue dar datos a los periodistas para que los publicaran. Lo vimos en directo en el programa de Iker dando la versión del PP. Bueno, pues parece que ha habido doble recogida de cable. Una, pues parece que el PP rectifica y no va a desvelar el expediente de la denuncia por acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles a una concejala. Por otra parte, bueno, pues se ha recogido cable y bueno, pues se ha reconocido que no saben si Marlaska lo ha ocultado o no, porque eso sería imputarle un delito. De hecho, hubo una amenaza por parte de Marlaska de animarlo a que lo dijeran fuera del Congreso. Y luego tenemos también el tema de los pocholos, que hay novedades. Ya sabíamos que hay dobles novedades. Una es que Ayuso ha adjudicado varios contratos a dedo a su amigo, el líder de los pocholos. Al menos hay 6 contratos, yo creo que son 7, de 75.366 euros en total. Creo que suman más de 100.000, creo que son 7, pero en todo caso llama bastante la atención. Por aquí el amigo Madrigal ha publicado que incluso, claro, la Fundación del Teatro Real, que es donde estaba metido aparte, le adjudicó otro contrato por 26.000 euros el 6 de febrero de 2026, si hace poco. Y recordar que en esa compañía de teatro, digamos, donde se conocían todos, pues estaban todos metidos, todos estos que han dimitido, el consejero de educación y tal, que controlaban casi toda la cultura y educación, digamos, bueno, pues a nivel regional en toda la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a ver, edité un poco el vídeo con las cosas que habían estado publicando, donde se resume en Televisión Española las acusaciones que se habían hecho y cómo luego, bueno, pues han dicho, bueno, pues no sabemos, a lo mejor hemos pasado diciendo que estabas protegiéndolo, pero eso sí, lo que está claro que Marlaska primero tiene una responsabilidad por haber puesto a un tipo como este. Yo creo que también invigilando tiene que tener esa responsabilidad, pero es que parece que ha habido un montón de abusos donde se le ha maltratado. No solamente ha habido un acoso sexual, sino que luego ha habido una persecución por, digamos, dentro del cuerpo policial, lo cual es gravísimo. Bueno, vamos a intentar hablar de esto porque ya os digo que es una cosa terrible, ¿no? Hoy el Partido Popular da marcha atrás. Ayer acusaba en la Cámara, donde hay fuero parlamentario, donde hay blindaje, a Grande Marlaska de encubrimiento, de un delito, de saberlo y ocultarlo. Hoy marcha atrás. Ayer escuchábamos esto y se decía... ¿Tiene usted un gobierno en el que el número 1 de la Policía Nacional cometía delitos en lugar de proteger a las mujeres? Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. En contra de prohibir el burka, pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial. Señor Marlaska, después de haber tapado al presunto violador y su mano derecha, no sé qué demonios hace usted aquí.
Bueno, veis que las acusaciones van en la dirección, tanto PP como Vox, de decir que estaba ocultando esto. Parece que no se conocía, pero eso no quita que no tenga responsabilidad y que, bueno, un tipo que había sido condecorado anteriormente por el PP, creo que en el Ayuntamiento de Valladolid, que es de donde procede. Hay que decir que Marlaska fue elegido como juez por el PP también, así que estamos hablando de un Ministerio del Interior totalmente derechizado, por más que haya un gobierno del PP, y que este tipo de personajes obviamente no deberían de haber entrado nunca ni haber tenido esas responsabilidades, y parece que ya se conocía cuál era el perfil del personaje. Marlaska, dimisión. Hoy el Partido Popular recoge cable porque hoy, ya sin ese blindaje parlamentario, lo que se dice en entrevistas en medios es encubrimiento, no, quizás no lo sabía. Cañedo. Sí, el argumento ha cambiado. El Partido Popular sigue pidiendo la dimisión de Marlaska, pero hoy ya asume y reconoce que no saben si lo sabía antes del martes o no, pero les parece igual de grave. Dicen si no lo sabía por no conocer lo que pasan con sus mandos y si lo sabía por lo repugnante. Pero es cierto que el cambio de argumento... Claro, pero ahí había un cambio de argumento, claramente, porque justamente, y esto lo hablamos el otro día, donde sí que se sabe que se protegió fue precisamente el PP de Madrid. Ayuso Serrano y la número 3 también la estuvieron protegiendo, es decir, en vez de proteger a la denunciante, protegieron al alcalde, y a día de hoy sigue sabiendo. Es decir, que el doble rasero es brutal, ¿no? Porque en las dos hay una denuncia. Obviamente, a priori hay que confiar en la víctima, obviamente todo eso se tiene que judicializar, pero está claro que el doble rasero, partiendo de una denuncia, sus características diferentes, en una ha habido una protección totalmente y que sigue habiendo a día de hoy, y en la otra había un cese inmediato. Así que la diferencia son notables. Eso no quiere decir que Marlaska no tenga responsabilidad, porque es el tipo que ha puesto ahí a ese sinvergüenza. Para pedir la dimisión es notable en el Partido Popular. No sabemos si conocía o no conocía efectivamente el hecho. Lo conociese o no, él tiene la responsabilidad de saber qué es lo que ocurre. Si malo es que lo haya conocido y lo haya tapado, peor es que no haya conocido exactamente qué es lo que estaba pasando entre sus mandos. Esta es la situación y esto, más allá del caso, la complicación para un Partido Popular que hoy tiene que enfrentar la acusación de pedir responsabilidades en el caso de abuso sexual en la policía, pero tapar, ocultar el caso de acoso sexual entre sus filas en el alcalde de Móstoles. Y hoy Ayuso ha hecho defensa de ese hombre acusado de acoso sexual, como van a escuchar. Masturbación, feminismo asintomático, todo en fin, argumento servido así. Y la exconcejala del Partido Popular en Móstoles la ha citado usted como testigo, y conociéndola va a tener dos problemas. El primero es que va a tener que ir sin pinganillo, y el segundo, que va a tener que decir la verdad. No sé si es consciente que usted va a tener que explicar que mandó a 2 sicarios a proteger al alcalde de Móstoles. Por el medio Salazar, bragueta arriba, bragueta abajo. Pretenden comparar al alcalde de Móstoles cuando no era un caso de acoso sexual. Cambió por el camino, Cambió por el camino, dice. Qué sinvergüenza que estamos, por el camino, de repente un relato grabado con el DAO, la policía al frente, tiene a un señor que les tendría que dar a ustedes vergüenza. Los casos que se han ido comentando en estas últimas horas y que se han conocido del entorno del señor Marlaska. Y comparar a unos con otros es no respetar a las víctimas, pero es que ustedes no respetan nada. En fin. Bueno, vamos a ver, porque justamente el otro escándalo que vimos el otro día, el de los pocholos. Fijaros, porque hay novedades, 2 novedades principales. Bueno, me encanta este fotograma, Miguel Ángel Rodríguez, los 2 Rasputines, los pocholos o el rey, el jefe, ¿no? El gurú de los pocholos contra Miguel Ángel Rodríguez. Hay 2 novedades. Una, que parece que había varios contratos públicos a este tipo, ¿vale? A la empresa que tiene este tipo, a pesar de estar trabajando ahí. Y luego parece que el rollo del ataque de Miguel Ángel Rodríguez a esta gente es porque ha habido denuncias de contratos partidos dentro, me imagino, del Ministerio de Educación o dentro del ámbito donde se mueven, y ya sabéis que con Pablo Casado, cuando denunció corrupción, pues se fue al garete. Bueno, ahí puede estar el origen de todo, pero antes vamos a ver esta pieza deliciosa de La Sexta, hablando de este quilombo que el otro día estuvimos explicando un poco más en profundidad, pero bueno, vamos a recordar también quiénes son los pocholos. El ayusismo se muestra por primera vez dividido, y esta guerra abierta enfrentaría a 2 gurús para la presidenta de la Comunidad de Madrid. A Miguel Ángel Rodríguez le conocemos, pero a este hombre no tanto, es Antonio Castillo Algarra.
y sería la otra mano derecha de Ayuso, su hombre en educación y cultura, actor, dramaturgo y hasta esta mañana director artístico del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Hasta esta mañana, porque acaba de presentar su dimisión. Su marcha se une al goteo de salidas tras el cese del ya exconsejero de Educación Emilio Viciana, un grupo de jóvenes políticos que el PP madrileño llamaría los pocholos. Quería anunciarles que en los próximos minutos renunciaré a mi acta de diputado. Justamente en el anuncio de sus marchas, algunos tenían buenas palabras para Antonio Castillo Algarra. Quería agradecer también al señor Castillo Algarra, que ha sido difamado en esta comisión. Y es que él sería su padrino, con tanta influencia en la presidenta madrileña que habría propiciado la entrada de estas personas en su equipo. Se ha postulado en contra de la destitución de Viciana. Lo considera una dimisión por coherencia. Y justamente hoy ha mostrado su guerra abierta contra Miguel Ángel Rodríguez y su influencia. ¿No les da vergüenza publicar simplezas al dictado de Miguel Ángel Rodríguez? Para muchos, una especie de Rasputín ultraconservador en la sombra de Ayuso. Porque se le consideraría adalid de su polémica ley de universidades y entre sus ideas, por ejemplo, recalca desde su homosexualidad que los homosexuales son seres monstruosos y no normales. Una reflexión que, por cierto, recomendó leer Ayuso en sus redes sociales y que hoy evidencia una ruptura en el núcleo duro del ayusismo. Ruptura en el núcleo duro del ayusismo. Bueno, pues tremenda telenovela. Y vamos con los datos, ahí están. El gobierno de Ayuso dio 7 contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de los pocholos. Estos 7 contratos creo que suman más de 100.000 euros, que tampoco está nada mal. Y aquí está el otro dato que me parece tremendo. El origen de todo, que puede estar relacionado con la denuncia interna de trocear contratos para darse a dedos a amiguetes. Mamita querida, si empieza a hablar los pocholos, vamos a tener que comprar pochoclos, ¿no? Palomitas de maíz, porque tiene que haber ahí metido debajo de la alfombra cualquier cantidad de mierda. No. No, quería decir dos cosas. Una, el problema de la universidad en Madrid no es la ley de universidades. El problema de la Universidad de Madrid es que Madrid está entre las 3 comunidades autónomas que menos gasta por alumno, que menos esfuerzo hace con su PIB en educación universitaria y está entre las 3 que más cobran a sus estudiantes por matrícula. Ese es el problema. He hablado de autonomía y financiación. Ese es el problema de la universidad. Después, está muy bien esto de los pocholos y ahora podemos hablar de los ayusers y a los de Miguel Ángel Rodríguez, no sé, los llamamos los marólogos, pero aquí yo creo que estamos olvidando lo que partió realmente por dentro a la Consejería de Educación, que fue que los pocholos decidieron trasladar a la Fiscalía los casos de los centros de firma. Los casos, vamos a ver, yo que tengo una cierta experiencia y tuve que conceder bastantes contratos públicos, es la primera vez en mi vida que veo que una infraestructura pública, un edificio público, se construye a base de contratos menores, a base de contratos de 40.000 euros, que se pueden adjudicar de manera directa o con un concurso cerrado. Y no estamos hablando de un único centro, ¿eh? El otro día sacaba El País la lista y ya vamos por la 12ª vez. Eso es un caso de potencial corrupción que está investigando la Fiscalía. Y que este equipo, los pocholos, trasladaron a la Fiscalía a juicio de algunos de los responsables de la consejería anterior demasiado rápido. Por cierto, la actual consejera estaba en el equipo de la consejería anterior, la que dio esos centros de FP, de esa manera tan, vamos a decirlo, creativa. De acuerdo. Vamos a escuchar esto de nuevo porque es muy, muy grave. Pública, un edificio público. Los casos, vamos a ver, yo que tengo una cierta experiencia y tuve que conceder bastantes contratos públicos, es la primera vez en mi vida que veo que una infraestructura pública, un edificio público, se construye a base de contratos menores, a base de contratos de 40.000 euros, que se pueden adjudicar de manera directa o con un concurso cerrado. Y no estamos hablando de un único centro, ¿eh? El otro día sacaba El País la lista y ya vamos por la 12ª vez. 12 edificios construidos con contratos menores. Es decir, imaginaros, claro, construir un edificio vale cientos de miles de euros o millones. Y parece que lo troceaban en contratos de 40.000, que parece que es el límite, ¿no? Con edificios, con ese tipo de infraestructura. Lo troceaban. Hostia, que decían, primero hacemos una sala anesa, otra más anesa y al final hace un edificio gigante. Me parece tremendo, ¿no? Bueno, pues ahí está la cosa. En fin, fijaros porque ahí en el reportaje de los pocholos que hemos
hemos visto, aparecía como había ataques a Miguel Ángel Rodríguez. Y ojo porque también aparece aquí, gracias a Román, he visto este tuit. Roma no paga a traidores, el post que le ha costado el puesto a Antonio Castillo Algarra, es gurú de Ayuso, salud. Y pone, si es un valiente, ¿por qué hostiga a unos y adula a otros? A Ayuso, por ejemplo. ¿Y por qué ella, siendo periodista, se deja adular? ¿Por qué recomienda a un matón oportunista del independentismo catalán, el que solo se ríe de uno y no de otro y de sí mismo, el que incomoda solo a unos mierdas y se une a los otros? Ni es humorista ni periodista, sino mercenario. Y está hablando de Vito Quiles, ¿no? Porque salió el John Echevarría este del PP a decir que Vito Quiles es un valiente y este le decía que es un mierda, que no es ningún valiente porque a uno los adora, a otros las tal, que no es ni periodista ni nada. Bueno, en fin, bueno, vamos a... Esto tiene pinta que va a seguir el tema de los pocholos, así que estaremos pendientes. Pero vamos con esto que es gravísimo, más allá de la denuncia, ¿no?, que ha hecho dimitir al DAO. Veíamos lo de la recogida de cable, que en gran medida viene porque el propio abogado de la denunciante confirmó que no se ha hecho público hasta que se admitió a trámite la denuncia. ¿Han hablado con el Ministerio antes de hacer pública la denuncia? ¿Han comunicado que esto había pasado? La denuncia se ha llevado con la máxima discreción y directamente por la vía judicial, precisamente por la persona a la que denunciamos, que es la máxima persona uniformada del cuerpo, y las consecuencias que tenía la víctima. En el día de hoy, cuando se ha admitido a trámite esta querella, sí que mi cliente pues, ha hablado con su superior directa, con la jefa de personal, que se ha quedado absolutamente de piedra ante los hechos y le ha dicho que ha hecho lo correcto, que la ha denunciado, le ha dado su apoyo y la ha tratado francamente bien, que además es lo que ella necesita, porque yo entiendo que la conducta de este señor, que es execrable, no debe manchar el buen hacer de los miles de hombres y mujeres que trabajan en la Policía Nacional y que cubren la seguridad de todos. Bueno, digamos que la número 2 del DAO, que parece que es quien le sustituye, era la superior de la subordinada, ¿no?, que denunciante, y que, bueno, pues dice que el trato fue excelente, fue estupendo, es decir, que no hay ninguna queja contra el ministerio, pero sí que quiero que prestemos atención a dos declaraciones más del abogado. En esta, bueno, dos detalles. Fijaros quién estaba aquí para hablar de feminismo, el Amón este, ¿cómo es? Mamón, bueno, no sé cómo se llama, que el colaborador del Hormiguero. Y atención, porque estaba también la Rosa Belmonte esta, la de mitad tonta, mitad teta, para hablar de acoso a mujeres. Bueno, fijaros la cantidad de cosas que dijo, gravísimo, de lo que hay detrás, bastante espeluznante, de lo que era el tipo este del DAO y lo que ha tenido que sufrir su subordinada, que bueno, pues parece que, en fin, había pruebas, y ojo, y parece que va a haber pruebas porque grabó ese abuso, que, en fin, vamos a escucharlo porque es bastante escalofriante. Y que llegara con todas las pruebas y las garantías al juez, insisto, sin ninguna interferencia policial y sobre todo protegiendo a la víctima al máximo, que era lo más importante que había que hacer aquí. Unos audios y algo más. Hay audios, hay pantallazos de WhatsApp, hay informes médicos. Fíjate, ella grabó en ese momento. Ya, pero mira la naturalidad. Cuando decimos que hay audios, es que ella grabó la agresión sexual. La agresión está grabada. ¿Está grabada solo con audio? Con audio. Con audio. Yo creo que ella, cuando ya ve que entra en la vivienda y en la vivienda no hay nadie y no hay ese mensaje tan secreto y las intenciones son otras, yo creo que su instinto policial le lleva a hacer la grabación para... Es que parece que el DAO, el superior, el jefe policial, la citó en su vivienda diciendo que tenía que darle una información secreta y que era urgente, que tenía que ir. Ella fue y ya vio que no información secreta, sino que era pues una trampa. Empezó a grabar el audio, así que está todo grabado, así que tiene pinta que, vamos, no mala escapatoria tiene el DAO. Porque ¿cuál es la excusa que esgrime para hacerla ir con un coche camuflado a la policía a su vivienda oficial? Excusa ninguna, le da una orden. Le dice, ¿Y cuál es la orden? Le dice, soy el DAO y tienes que coger un coche camuflado y tienes que venir aquí, que estoy aquí. Pero... No le cuenta por qué. No le dice por qué. No, pero la naturalidad con la que hablamos de que prevenirnos de que haya interferencia cuando la policía es el camino por el que se canalizan tantas denuncias, ¿no? Me parece escandaloso. Y sale con una tranquilidad de que entiendo no la estrategia, la claro, pero me refiero como ciudadanos pensar que... Pues Villarejo, Sí, pero que pensar que tú tienes que sortear a la policía, ¿no? Y todas las denuncias se archivaban. El enemigo, ¿no? Sí, claro. Bueno, en este caso... Villarejo percibió que esta persona entendía ese apoyo de otra manera, cortó radicalmente y no quiso tener más relación con esta persona, cosa que él no llevó bien y que ha motivado toda esta sucesión. O sea, no fue una relación de pareja como desde tal, el principio no hubo. Es que eso es lo que atrasó. Que habían tenido una relación y que ya... Sí, algunos medios han dicho que todo esto era porque había cortado una relación que no había existido en ningún momento. Una relación afectiva.
por lo sano y que a raíz de eso él enloquece y es cuando empieza Claro, eso es lo que se ha difundido como muchas cosas que no son verdad, de que sea una persona conflictiva, si era tal, o sea, el ataque que como por desgracia se hace a las víctimas ¿Y está cómo sufriendo. se la intenta comprar? ¿Cómo se compra su silencio? ¿Qué es lo que le ofrecen a ella? Hombre, le ofrecen lo más jugoso que te pueden ofrecer la Policía Nacional, decir, bueno, visto que las coacciones... Es decir, que ella no ha denunciado, pero todavía no ha dicho que no lo va a hacer, es cuando el brazo ejecutor, el comisario Óscar San Juan, por indicaciones del DAO, entendemos, porque él no tiene capacidad para hacerlo, le dice, pide el destino que quieras, que se te concederá, pero cállate. Es importante esto porque ya no solamente es el DAO, sino que empieza a haber intermediarios ofreciendo cosas, encubridores, y que aquí no solamente va a estar el DAO, sino que va a haber gran parte de la cúpula de la policía. Jada en París y cosas así. Claro, ¿Cuántas personas han intentado coaccionarla a ella después de esto? Que nosotros tengamos conocimiento directo, el DAO y el asesor del DAO, Óscar San Juan, que también está citado en nuestra querella y que el juez tendrá que determinar qué responsabilidad tenía. Pero también entendemos que ese día también estaba el conductor y que alrededor del DAO hay una escolta, hay mucha gente que entiendo que ni es ciega ni es sorda. Este tipo de ofertas, que son coacciones, también entiendo, también las tenéis documentadas. Sí, está el mensaje del comisario San Juan en el que le dice textualmente, pide el destino que quieras, que se te concederá. Lo curioso es cómo se manejan, con qué impunidad y con qué poco cuidado, ¿no? Y como abogado de policía, ¿este tipo de asuntos los ve habitualmente? Pues no se ven habitualmente porque yo creo que las víctimas tienen mucho miedo a denunciar. En este caso... ¿Qué cojones hace la Rosa Belmonte para hablar de temas de abusos a mujeres después de la machistada que lanzó el otro día? La verdad, lo de Antena 3 es una cosa de loco. Mi cliente tiene la sospecha de, por el modus operandi de esta persona, de con la naturalidad que lo hacía, el engranaje y cómo lo tenía ensayado, que no era la primera. Y desde aquí pues decimos que si ha habido más víctimas y se sospecha de más víctimas, que lo que tienen que hacer es denunciarlo para que nosotros podamos actuar y defenderlas. También nos damos cuenta de lo que cuesta denunciar con todos. Claro que sí. Es que encima con este mérito muro que y al número 2 de Marlaska, claro, al DAO, que es el todopoderoso jefe de policía. Bueno, en fin, suficiente. Fijaros porque justamente hacía un llamamiento a si otras mujeres dentro del cuerpo habían tenido este tipo de abusos, que parece que, oh sorpresa, sí, se han puesto en contacto. Y ahí está, mira, justamente al día siguiente, Jorge Piedrafita, abogado de la gente que ha denunciado al DAO de la policía, al ser preguntado sobre si han contactado a otras mujeres, de momento las que se han puesto en contacto con nosotros apuntan a otros altos miembros de la cúpula. Ojo que va a saltar por los aires toda la cúpula policial por abusos sexuales. Sí, poco a poco, gracias a, creo que el paso de valentía que ha dado mi cliente y el llamamiento que ha hecho. Como decías ahí, ¿no? Los colegas de Pedro, ¿quiénes serán los colegas de 40, 50 años de Pedro Sánchez que el feminismo, este feminismo muy radical, proviene unas cosas? Bueno, por aquí puede que haya alguno de estos amiguetes. Y aprovecho para hacer de que todas las personas que hayan vivido una situación similar, sabemos que es muy difícil, pero que por favor que se pongan en contacto conmigo y con la asociación, que les vamos a ayudar a denunciar, porque si hay denuncia es cuando podemos actuar y podemos acabar contra esta impunidad que por desgracia está más extendida de lo que nos temíamos en la cúpula de los cuerpos policiales. Es que os digo una cosa, si ya es complicado, es que a los hechos nos remitimos. Fijaros la cantidad de veces que cuando se ha hecho público una denuncia de abuso ha habido campaña incluso desde los medios contra estas personas. Bueno, fijaros, la concejala del PP, en fin, fijaros cómo ha habido un ataque masivo en el programa de Iker. Bueno, de hecho vamos a escuchar luego a Macho Abad, que le dijo esta tipa, le dijo Macho Abad a la denunciante por abuso sexual del alcalde. Imaginaros dentro del cuerpo de policía, eminentemente de varones, por decirlo suavemente, y con unas características sociológicas, ideológicas, conservadoras, también por decirlo de manera suave. Imaginaros lo complicado que es denunciar esto, y de hecho vamos a ver las burradas que le hicieron, ¿no? Es decir, ojalá y salga toda la mierda y todo el que tenga que irse del cuerpo policial que se vaya. El tema es a ver hasta dónde llega, porque capaz que no se salva ni uno en la cúpula. Veremos. Que gente con alto rango de poder se cree impune para manejar la gente a su placer y hacerle daño. Y estas mujeres apuntarían también al mismo
ex-DAO? De momento las que se han puesto en contacto con nosotros apuntan a otros altos miembros de la cúpula policial, pero sospechamos por el modus operandi lo perfectamente engrasado y ejecutado que estaba sin ser algo espontáneo. Mi cliente tiene claras sospechas que ya no fue la única y que puede haber más mujeres. Vamos, tu clienta y todos los que me estáis escuchando, con la edad que tiene este señor, a saber la cantidad de víctimas que ha tenido, ¿no? Y aparte están todas las pruebas, por lo que parece, está todo grabado. Tremendo, ¿no? Tremendo esto. Y, ojo, aunque Marlaska no supiera, vamos a ver cómo lo decimos, no tenía información de este caso, la obligación de Marlaska es saber a quién pone al frente de todo esto, y creo que tiene la responsabilidad total de poner a un Menda como este que se habla, obviamente esto es, bueno, qué es lo que se habla, claro, una cosa es lo que se habla y otra las pruebas que haya, pero hostia, tiene toda la responsabilidad de haber puesto a un pavo así, obviamente. Que han pasado por lo mismo que ella, pero con el miedo que ella lógicamente tiene, todavía no han denunciado y esperamos que se atreven a denunciar, porque cuanto más se sepa este asunto, más se podrá actuar y acabar con la impunidad de gente que mancha el uniforme de 70.000 mujeres y hombres que garantizan la seguridad de todos y que no se merecen que su trabajo se vea puesto en duda por una actitud tan reprobable. En fin, ojalá y la cruzada de este señor y de esta denunciante salga adelante. Qué bien vendría una limpia independientemente de la ideología, ¿no? De machista, obviamente también de nazis, ¿no? Antidemócratas, que los hay, ¿no? Pero bueno, no hay que generalizar y hay que ir a los hechos, y estos son hechos gravísimos, ¿no? Como tantas veces hablamos. Fijaos lo que ocurrió, la verdad es que está Jorge Piedrafita en todos lados, aquí contando una de las brutalidades que contó en Televisión Española, que se filtró su identidad en grupos de WhatsApp y estuvieron atacándola los propios compañeros de la policía. ¿Cómo está ella? Pues la verdad que ya está destrozada, porque sí, bueno, ya era una situación muy dura para ella, pues bueno, los acontecimientos que ha habido en los últimos días desde que pues esto se conoció, de que se haya revelado su identidad, de que nuestra querella, todo ya ha sido difundido por todos los grupos de policía, de los más de 70.000 mujeres y hombres del cuerpo, pues con objeto de hacerle daño, y luego pues ahora se están tirando todo tipo de bulos, infamias contra ella, pues la verdad pues que la está destrozando. Pero bueno, por desgracia, como sucede en estos casos, cuando una víctima es valiente y denuncia, pues lo primero que hace es atacarla, el poderoso ataca con toda su artillería sobre ella. Jorge, disculpa, me has dicho que se ha filtrado su identidad en los grupos de la policía. ¿En qué grupos? ¿Desde cuándo? Pues sí, el mismo martes, cuando esto se conoce, a raíz de que mi cliente habla con la subdirectora general y el DAO dimite, pues bueno, yo esperaba y entiendo que debe ser así, que la víctima debe permanecer anónima. Hago una pausa porque quiero volver a poner esto. Es que no solamente es esto que comenta, es que más allá de la responsabilidad o no de Marlaska de haber conocido el caso, es decir, ¿cuántas aberraciones hemos visto dentro de la policía? Ojo, y yo no quiero generalizar, porque dentro de la policía también hay gente buena, que lo que pasa es que lo tiene complicado, porque también tiene unas características peculiares este colectivo, pero esto es inasumible. Es decir, algo tendrá que hacer Marlaska ya. La denunciante del DAO acusó a un líder sindical de la policía de difundir sus datos en una web de prostitución. A todo esto que vamos a escuchar ahora, que le hicieron los compañeros, una de ellas, es decir, tiene que salir el nombre de este tipo, lo tienen que mandar a la mierda y lo tiene que saber toda España, porque al final lo que hace es manchar a todo el colectivo si esto no se depura, que van muchas cosas que no se depuran dentro de la policía. Obviamente, bueno, pues la impunidad y la mierda, ¿no? Llega a supurar y no solamente mancha a la policía, sino al Estado de Derecho nacional, que está bastante golpeado por todo lo que hemos hablado aquí sobre, bueno, pues cierta impunidad, ¿no? Incluso el tema de la policía patriótica, que ahora vemos también. Pero bueno, es muy, muy grave. Es decir, ojalá y se depure todo y que se sepan quiénes son estos delincuentes y estas personas que no, por supuesto, no deberían de estar al mando de una institución que debe protegernos y que esto así obviamente es incompatible con esto. Anónima y debe estar protegida. Empezaron a correr como la pólvora por distintos grupos policiales, pues de comisarías, de unidades, de grupos de policías, que era esta persona la que había denunciado al DAO con nombres y apellidos, y mi cliente empezó a recibir un auténtico bombardeo de mensajes y de llamadas, pues bueno, algunas dando apoyo y otras como diciéndole, bueno, pues que había hecho y que dónde se estaba metiendo, y que evidentemente pues le ha hecho mucho daño y aún la ha incrementado la ansiedad y el mal psicológico que ya tiene de por sí. ¿En algún momento lo puso en conocimiento la víctima, la agresión que habría sufrido de la Policía Nacional? Lo puso en conocimiento el pasado martes de la subdirectora general Gemma Barros. Hasta ese momento pues la víctima estaba como está aterrada y tenía pues muchísimo miedo. Estaba en un auténtico shock. Imaginaos
si ya estaban filtrando sus datos, tal, por un lado, estaban poniendo, imaginaros, dice, bueno, si comento esto ya hacen lo posible para pararlo, así que una vez que ya esté en la justicia, ya esté admitido, bueno, pues se hace público, pero bueno, hay que ser muy valiente, ¿eh? Ojo con esta, bueno, la prueba de que en la policía pues no todo estaba podrido, pero hay que echarle un par de narices, ¿eh? La verdad es que ole por esta mujer. Les pasa a las víctimas de agresión sexual y tenía un pánico cerval a decir qué era lo que le había pasado y quién se lo había hecho. Ella decidió denunciar en los tribunales. ¿Por qué no denunció a través de los canales internos de la Policía Nacional que había sido violada? A estas alturas creo que esa pregunta está bien que se la haga para que lo sepamos, pero creo que a esta altura ya sabemos cuál es la... Bueno, no sé cuál va a ser la respuesta, que también él tendrá que guardar la forma, pero hostia, ¿cómo coño vas a, con todo esto que sabemos, va a usar la vía interna? Imaginaos, ¿no? Yo creo que ha hecho muy bien en ir por la justicia y en fin, creo que el tiempo dará o quitará razones, pero vamos, creo que es evidente, ¿no? Que el sistema, al número 1 de la policía, le va a ir a temas internos. Imaginaros que en ese sistema, hombre, no militar, no de rango y tal, hombre, me imagino que funciona diferente, pero claro, ir contra el jefe está complicado. Vamos, digo yo, pienso. Resulta obvio, denunciar a la máxima autoridad del cuerpo internamente o incluso por medio de otro puesto policial hubiera puesto a la víctima en total vulnerabilidad y totalmente a merced. Por eso tuvo que diseñarse una estrategia al margen de los canales policiales. La querella se tramitará directamente judicialmente, como permite la ley, para que esto se tramitara con la máxima discreción y durante pues todo este mes y pico que ha tardado de tramitación y sobre todo mientras se preparaba la denuncia, pues todo esto estuviera con la máxima reserva para que mi clienta estuviera protegida como víctima y esta persona no pudiera tomar ninguna represalia contra ella si esto se hubiera hecho. Mira, me comentan por aquí en el chat, dice, el DAO tuvo una pelea en los 90 en un puticlub de Valladolid. ¿Viste esa info, Julián? No vi esa, pero sí vi que el PP, capaz que fue por este evento, el Partido Popular de Valladolid le condecoró a este tipo cuando era el jefe de policía de Valladolid. Pero bueno, no me sorprende nada. Internamente, pues como ha sucedido en otros casos, la víctima hubiera sufrido presiones y consecuencias muy malas. El propio abogado de la víctima dice que ella no quiso denunciar a los canales internos de la Policía Nacional porque no se fiaba. Una agente de la Policía Nacional no se fiaba de los canales internos diseñados por la Policía Nacional para denunciar una violación como la que sufrió. Luego, sinceramente, me ha impresionado escuchar al abogado de la víctima decir que ha habido grupos de agentes de la Policía Nacional que han redifundido por WhatsApp la querella y la identidad de la víctima. Y que algunos de ellos incluso han llegado a llamarla para preguntarle qué estaba haciendo. Son policías nacionales. Digo que es que de esto también hay que reflexionar. Vamos a ver. Así está el patio. Y ojo porque ya sabéis que Pablo Fernández el otro día lo vimos, ¿no? Cómo le cantó las 40 precisamente a un policía, difusor de bulos como era Perdiguero, candidato de Vox, etcétera, que va a actos de grupos nazis como de Democracia Nacional, le cantó las 40 de las sanciones, que se quedó bastante corto. Y precisamente cuando se estaba hablando de este tema del DAO, pues Pablo Fernández decía algo que creo que también es bastante necesario. Decía, sí, este DAO, es decir, está claro que el PP y el PSOE no están siendo muy acertados a la hora de elegir a los jefes policiales, porque recordar que es que el anterior era Eugenio Pino, que era el jefe de la Policía Patriótica que está condenado y que bueno, pues hizo el chapapote de mierda cloaquil con Villarejo, Eduardo Inda, Ana Rosa y compañía que ya sabemos, ¿no? Esto está discutidísimo. Lo que es incuestionable es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular no tienen un buen ojo para designar al director adjunto operativo. Hay que recordar aquí... Es designado, a Eugenio Pino, el anterior DAO, a Eugenio Pino, el anterior... Ella sale Carlos Cuesta, ahora contratado por Ayuso, es increíble, ¿no? Que están todos los programas, yo no sé cómo hace. Tiene un programa en Telemadrid, va al programa de Iker Jiménez, va al programa de Macho Abad, este será el de Macho Abad, ¿no? Me imagino. Sí, Código 10. Es una cosa tremenda. Fijaros que ahí también estaba Jorge Piedrafita, que están todos los medios, me parece súper bien porque esto no tiene, lo tiene que saber toda España y tiene que haber una conciencia que esto no puede pasar por alto. Señor Dao, que fue condenado por el Tribunal Supremo a un responsable del Club de Villarines, condenado un año por revelación de secretos y que fue uno de los principales orquestadores de la Policía Patriótica en la cloaca del Estado contra Podemos. El señor Eugenio Pino, condenado. Esa le nombró el gobierno de Mariano Rajoy y le nombró... Hay que reconocer que viendo... Esto está discutidísimo. Lo que es incuestionable es que tanto el Partido Socialista como el Partido... Dicho queda,
Y creo que no es un tema menor esto, que fijaros, es que a lo mejor hasta ha elegido el momento. Había otra polémica, no sé si la recordáis, del jefe policial de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, el jefe de la Policía Municipal, que había atropellado a una niña de 10 años y lo habían ocultado. También habían hecho chanchullos en los exámenes y también lo habían ocultado. Y dicen, ahora que está todo revuelto y que tal, que está el jefe policial del gobierno central, pues vamos a soltar lastre, que nadie se va a dar cuenta. Bueno, aquí sí nos vamos a dar cuenta. También lo comentó Silvia Encherrondo en su programa. Hostia, es que no se salva ni uno. Es que es una cosa tremenda, ¿eh? Pues sí, Jesús Almeida ha relevado a su hasta ahora director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez. Terminaba una etapa y teníamos que empezar otra. Así ha justificado el propio ayuntamiento esta decisión. Pero lo cierto es que la destitución llega después de meses con Rodríguez en el centro de la polémica por el atropello a una niña de 10 años en el apagón, por un conflicto en la designación de plazas de policía y por unas oposiciones bajo lupa. Tras 6 años en el cargo, Almeida le cesa y pone palabras textuales a una persona de la casa, Antonio Domingo Ayuso. Ahora director general de... queréis? Todo esto está pasando al mismo tiempo. Es una... ¿En qué país vivimos? Y luego, hablando de Macho Abad, hablando de otro caso que parece que no es tan legítimo como este, estamos hablando del tema de Móstoles. Fijaros cómo se nota que es amigo, porque hay que recordar que Macho Abad y su esposa Bárbara Arroyo, el que defendió a José Bretón, no olvidemos este dato, son íntimos amigos de Cifuentes y de Ayuso. Esto es información, no opinión. Y fijaros cuando se hablaba del caso de Móstoles. Bueno, primero Antonio Naranjo, también contratado por Ayuso, también tiene su programa propio y también es colaborador habitual de Macho Abad y de Iker Jiménez. Es tremendo porque cuando hablan de este caso le dice esta tipa, le llama esta tipa a la que denunció. Y luego dijo que Antonio Naranjo antes dice, como vais a escuchar, de que igual que, es decir, repite lo mismo que Ayuso, no es un caso de violencia machista, es de acoso laboral. Y lo repiten aquí. Si no son periodistas, son papagayos de Ayuso. Qué curioso cuando ellos tienen un caso en Móstoles donde no han hecho ni caso, donde ella se presentó pidiendo ayuda, hasta presencialmente, cuando hizo los informes correctos para los protocolos de antiacoso, no hicieron nada. No. Tiene todo que ver y no ha pasado nada. No puede haber víctimas de primera y de segunda. Estamos con las víctimas en todos los casos. Lo que no puede ser es que compares a una tía violada con una señora que tiene un problema laboral. Ya está. Sí, pero ¿cómo es tan sinvergüenza este tipo? Que ha denunciado por abuso sexual, que en los escritos a Ayuso le dice que también es un tema sexual. Que aparte están los audios de decir, esta tía está muy buena, esta es para mí. En fin, es una cosa tremenda, ¿no? ¿Quién era el que decía, ¿y tú cómo ligas? El Serrano. Entonces, ¿y tú cómo ligas? Es decir, ¿no se puede ligar ahora? Bueno, eso no es verdad. Creo que no has visto la denuncia que ha presentado esta señora, porque no ha presentado una denuncia por violencia escritos por ella, violencia laboral. Que tenía un problema lo laboral. Ha hecho por violencia y acoso sexual. A ver, espera. Yo no quiero aclarar a los espectadores. Yo he tenido aquí al abogado de la tipa de Móstoles. ¿Había escuchado lo mismo que yo? Yo he tenido aquí al abogado de la tipa esta. Aclarar a los espectadores. Yo he tenido aquí al abogado de la tipa de Móstoles. De la concejala de Móstoles. De la tipa de Móstoles. Fijaros, el subconsciente es como la tipa. Podría haber dicho la tiparraca esta, ¿no? Que seguramente lo que también estaba pensando. Pero, ¿cómo cojones? Claro, luego estos son colegas de los policías y se defienden entre ellos. Pero qué puta vergüenza es esto. La llames tipa. Perdón. Concejala, he corregido. He dicho tipa y he dicho concejala. Oye, escucha, linchadme, condenad. Pues por supuesto, si dices tipa es porque en tu cerebro estaba tipa, obviamente, y porque estás en la cuerda de Antonio Naranjo, el que lleva siempre para que diga auténticas brutalidades como esta. ¿Me voy a la cárcel? Perdona, sí. Coño, que no tenéis lapsus vosotros nunca. Sí, pero no te tienes que ir a la cárcel, pero lo que es una vergüenza es que te hayan duplicado mañana y noche, ¿no? Y igual que a Iker Jiménez, que por cierto ayer anunció que va a seguir porque la cadena confía en él en su programa diario. No es víctima, es denunciante, es afectada. Y no es víctima, no es una víctima, es una afectada. Pero no es víctima. Entonces no es víctima. La del caso del policía tampoco es víctima. Tampoco. Bueno, no es. Bueno, una víctima claro, es cuando estamos hablando de algo que estamos en las antípodas. Una pregunta. Perdona. Macho Abad, siendo más Macho Abad que nunca. Bueno, pues ahí está, doble sesión de Macho Abad mañana, tarde y noche. Precisamente Iker anunciaba esto. Pues tenemos noche larga con un montón de cosas y quería comunicar una noticia que no podía dar hasta este momento, hasta las 21:43. Han sido maravillosos, no podemos estar más agradecidos. Tela Marinera nos han aguantado durante mucho tiempo y para nosotros ha sido un regalo maravilloso de periodismo, de vivirlo como estábamos contando. Cada noche con todos ustedes, Tela Marinera nos han aguantado durante mucho tiempo. Los datos, no solo en audiencia,
Atención a la mesa, que es acojonante. Y esto es todos los días, ¿eh? Todos los días, que son los mismos que van al programa de Antonio Naranjo, de Carlos Cuesta, de Macho Abad. Entran Basaguas, Calabrés, del Español, Eduardo Inda y Ketty Garat. Lo mejorcito de la profesión, la edad de oro del periodismo. Sin influencia han sido maravillosos, no podemos estar más agradecidos tanto a la cadena, pero sobre todo a ustedes, porque son los que deciden si sí, si no, si el pacto está bien o no. Y entonces estoy autorizado para las 23:43, repito, decir que nos comunica nuestra cadena que Horizonte sigue, Horizonte Diario se prolonga, así que hacemos esto, pero Horizonte continúa hasta que Dios quiere. Menuda mala noticia le habrá dado a alguno. Vamos, a alguno. La próxima semana en la sesión de control. Qué gracioso y qué buen periodista eres, Eduardo Inda. Bueno. Otra vez, Iker Jiménez. Me encantaría ver al equipo en control. Es tremendo. Ahí está la buena noticia. El programa de Iker sigue todos los días informándonos con la edad, esa mesa, ¿no? Con los primeros espadas de la edad de oro del periodismo, ¿no? En España. Bueno, hay que ver que el otro día hablamos, ¿no? De cómo Carlos Cuesta ha copiado el formato. No habla de temas de Madrid, sino que habla de temas, atacar al gobierno central, básicamente. Bueno, no sé si buena noticia o no, pero fijaros el programa. Esto es solamente la audiencia en Madrid, ¿eh? Porcentaje en la audiencia de Madrid. Si lo ponemos a nivel nacional, imaginaros, ¿no? Pero hablamos de Madrid, se llama su programa, tiene menos de la mitad de la audiencia de los documentales de la 2. Tiene un 2% de audiencia, bueno, no llega al 0% de Toni Cantó, pero bueno, ahí tiene un 2%. Y para cerrar tema, ya que hablamos del PP, y no quiero abandonar esta cuestión, dos cosas más de la comunidad del PP, de la Comunidad Valenciana. Todo este escándalo de la promoción, ¿no? De viviendas de protección oficial en Alicante. Atención la noticia que salió hoy, salió ayer. Atención porque la mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió en 2006, ya casada y en la que nunca vivió. Que las pocas viviendas de protección oficial que hay son para especular y repartírsela entre la gente del PP. Es un auténtico escándalo, y no menos escándalo es esto, que veremos cómo acaba. El tipo este que ha vuelto a ir media hora y que cobra un sueldazo. Bueno, pues parece que en la declaración del conductor desmiente ante la jueza la versión del expresidente sobre sus pasos antes del CECOPI. ¿Qué opináis? Parece que fue incluso más tarde, que fue hasta las 7:30, 8 menos cuarto, cuando... No a las 7, es cada vez más tarde. Pero bueno, esto lo trataremos en profundidad porque tengo que investigarlo bien, lo veremos en el próximo programa, hasta dónde llegan las mentiras de Amazon, que parece que también mintió en su última versión. Así que bueno, en fin, ¿la policía está podrida? Bueno, una parte sí, evidentemente, y pasó con el PP, las cloacas del Estado. Parece que este dado, Almos no montaba cloacas del Estado, pero sí que hacía, bueno, pues este tipo de conducta inadmisible, y que varios mandos le han protegido, también deben estar fuera, y enlaces sindicales metiendo los datos de la víctima en páginas de prostitución para acosarla. En fin, ojalá y se haga una limpia de todo esto. Es gravísimo y da igual que sea más de derecha o más de izquierda. Esto es una puta vergüenza, y da igual que sea un gobierno, haya sido puesto por el gobierno del PSOE. Lo de Marlaska, bueno, pues en fin, yo por mí tendría que haber dimitido hace mucho. Tiene ya tantas en su espalda. Recordemos que es un tipo del PP, o bueno, que en su momento, cuando era juez, fue elegido por el PP para estar en el Tribunal Supremo, si no me equivoco. Bueno, en estas cuotas que eligen los partidos. En fin, poco más que hablar de Marlaska. Me parece tremendo y lamentable el elegido haya sido un menda como este. Pero bueno, os leo en los comentarios qué opináis de todo esto. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.